Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente al Ministerio Defensores de la Verdad, esta vez con el tema El conflicto de los siglos y la teología de la última generación. Como lo prometido es deuda, en nuestro último video, que fue la primera parte de esta serie, tratamos la temática del deseado de todas las gentes y la naturaleza humana de Cristo. Y les prometí que íbamos a subir una segunda parte de esta serie, un segundo video, donde íbamos a ver lo que dice el libro El conflicto de los siglos. Aquí en mi mano tengo un ejemplar, también es un poco voluminoso, no tanto como lo es el deseado de todas las gentes, es un poquito más ancho. Pero bueno, lo que queremos hacer es presentar un resumen de lo que plantea este libro, El espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos en cuanto a la teología de la última generación. Como vimos en nuestro último tema, el tema de la naturaleza humana de Cristo está estrechamente relacionado con la temática de la perfección de carácter y lo que es posible o no es posible para el género humano. Así que lo que vamos a ver, nos interesa saber qué dice el espíritu de profecía, particularmente en el libro El conflicto de los siglos, ya que es un libro pues bastante conocido, que todo adventista debería tener en su biblioteca. Es un libro fácil de obtener, al menos por parte de los adventistas del séptimo día. Un libro que ha sido un libro que se ha usado como de evangelismo y se ha difundido en gran cantidad. Y es de fácil acceso, o sea, hay algunas citas en el espíritu de profecía que están en inglés, en algunas revistas, Review and Herald, que no todos tienen la oportunidad de acceder a esas citas y comprobar a ver qué dicen. Pero este es un libro fácil de obtener y lo que queremos hacer el día de hoy es que usted tome su libro en su mano y busque las citas que vamos a compartir. Señale, marque, analice y estudie si lo que vamos a presentar realmente está en el espíritu de profecía, y la hermana White así lo declaró. ¿Por qué? Porque como yo les leí en la primera parte, en la primera presentación, esta cita del espíritu de profecía nos dice lo siguiente. Es una cita que compartí al inicio de la presentación anterior y quiero volverla a leer en esta ocasión. La cita aparece en la matutina Recibiréis Poder, 17 de agosto. Dice allí: el Señor nunca contradice su palabra. Los hombres pueden inventar artificio tras artificio, y el enemigo procurará seducir a los creyentes apartándolos de la verdad. Pero todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días finales. Así que si usted, como adventista del séptimo día, tiene plena confianza y seguridad en el espíritu de profecía y que es Dios quien le ha dado ese mensaje, quien ha hablado a través de la hermana White, pues está seguro que lo que vamos a leer a continuación en los próximos minutos es palabra de Dios. Es algo inspirado, algo que es la verdad, lo que Dios dice a través del espíritu de profecía. Y como bien dice la cita, el Señor nunca contradice su palabra. O sea, si la Biblia es la palabra de Dios y fue el Espíritu Santo quien habló a través de los profetas inspirados de la Biblia, pues entonces es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Señor quien habló a través de la hermana White. Eso significa que la palabra de Dios nunca se contradice, de modo que lo que vamos a leer no hay forma de que sea contrario o contradiga en algún sentido lo que dice la Biblia. En algún momento posterior vamos a tratar de presentar un estudio bíblico sobre la teología de la última generación, o sea, lo que la Biblia realmente enseña sobre esta temática, aunque también en el día de hoy vamos a ver algunos textos bíblicos que el espíritu de profecía literalmente cita. Lo que queremos hacer hoy no es un estudio bíblico, simplemente yo les voy a presentar lo que el espíritu de profecía dice en el conflicto de los siglos, y usted puede comprobar la cita si tiene el libro. El objetivo es que nos siga en este video con su libro El conflicto de los siglos y compruebe que las citas son verídicas. Lo que la hermana White entendía y enseñó en este libro sobre el tema de la
teología de la última generación, que como les dije en el tema anterior, es un tema bastante conflictivo y debatido actualmente en la iglesia adventista, así como lo es el tema de la naturaleza humana de Cristo. Bien, sin más, vamos a leer las declaraciones en orden. La página 13, párrafo 3 del libro El conflicto de los siglos es de hecho la introducción del libro, una introducción hecha por la misma hermana White. Dice lo siguiente: el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En otras palabras, hasta la consumación del tiempo final, hasta que Cristo venga. O sea, irá aumentando hasta la consumación de los tiempos. Podríamos extender esto quizás hasta la exterminación final de los impíos. Ahí el conflicto irá aumentando cada vez más. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo. Y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo, fortalecerlo, podríamos decir, contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho a todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del espíritu. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es una cita de Apocalipsis 12:12. Obrará con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, la mente de Satanás, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. O sea, se ha enfocado, se ha dedicado por completo al engaño y la ruina. Y en el conflicto final se empleará esa mente maestra contra el pueblo de Dios, se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza de Satanás y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, ahora nos está ubicando contextualmente ya en los eventos finales de la historia de este mundo, el ataque final que va a lanzar Satanás contra el pueblo de Dios. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo, podemos decir, los que vivan en este momento, la última generación, tiene que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. En otras palabras, la verdad presente. Y dice ahí, y un pueblo ha de ser preparado. Ya esto es teología de la última generación. Ya la misma hermana White está explicando que al final de la historia, de esa generación que está esperando el segundo advenimiento del Señor, los que tienen que vivir en este contexto, dice que un pueblo se tiene que preparar. Ahora, ¿cómo tiene que ser este pueblo? Dice ahí, un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión, para comparecer ante él en su venida. Y se cita ahí 2 de Pedro 3:14, que es muy interesante todo lo que tiene que decir ahí en el capítulo 3 del apóstol Pedro, en su segunda carta. Ahora, bien claro, dice el Espíritu de Profecía, que para la segunda venida de Cristo ha de ser preparado un pueblo que tiene que estar en la condición de sin mancha y sin reprensión. La palabra sin mancha, sin mácula, quiere decir literalmente sin pecado, sin falta alguna en su carácter. Ahora dice, termina diciendo la cita, entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Estamos hablando de lo que en la teología adventista podríamos llamar la lluvia tardía, el derramamiento final de la lluvia tardía, que no es más que así como se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, en los inicios de la iglesia cristiana, hacia en la historia final, cuando venga este ataque final a la iglesia, y esta última fase por la que va a pasar el pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo, este ataque final de Satanás tiene que ser enfrentado, el pueblo de Dios tiene que ser robustecido, fortalecido, como dice la cita, mediante un derramamiento especial del Espíritu Santo. Es lo que se conoce en la teología adventista como el derramamiento final de la lluvia tardía, del poder y la capacitación del Espíritu Santo.
Ahora, dice ahí, no sé si se dieron cuenta, entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Entonces quiere decir que después de estas cosas será necesario esto, o sea, tiene que venir esto. Y la condición para ese derramamiento de la lluvia tardía, para recibir esa fortaleza final del Espíritu Santo, es que tiene que prepararse un pueblo, ha de ser preparado un pueblo que esté en la condición de sin mácula y sin reprensión. En la descripción de este video voy a dejarle los enlaces de dos videos. Uno es el video anterior, que trata sobre el deseado de todas las gentes y el tema de la naturaleza humana de Cristo. Si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, yo les recomiendo que vaya a la descripción del video, busque el enlace y pueda ver este tema, la primera parte de esta serie. Y el otro video, el otro enlace que quiero dejarle ahí compartido, es sobre un tema que hablé hace un tiempo atrás sobre la lluvia tardía, la condición que tiene que tener la iglesia de Dios para recibir la lluvia tardía, y cómo la lluvia temprana y el desarrollo del carácter nos prepara para poder recibir la lluvia tardía. Es un tema bastante interesante. Es sumamente importante que ahora recibamos la lluvia temprana y esta nos prepare, haga su función y nos vaya perfeccionando hasta llegar a la condición de sin mácula y sin reprensión que debe tener este pueblo, para entonces poder recibir la lluvia tardía. Bueno, ahí le dejaré el enlace para que usted tenga la oportunidad de ver ese video. Simplemente vamos a la siguiente cita. Se encuentra en la página 421, párrafo 1. Dice ahí, y ya esto es una cita bien clara, bien interesante. Dice lo siguiente: el profeta dice, es el profeta Malaquías, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Quién es capaz? De hecho, una pregunta similar, paralela, la misma pregunta, es presentada en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, cuando se habla en el sexto sello, al final, cuando se hace una descripción allí de la segunda venida de Cristo, se plantea esta pregunta: ¿quién podrá permanecer en pie en la segunda venida de Cristo? Y el capítulo 7 nos trae la respuesta a esta pregunta, nos explica quiénes son ese pueblo especial, esa última generación que va a permanecer en pie cuando Cristo venga. Sigue diciendo la cita: ¿quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como el fuego acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues se sentará como acrisolador y purificará de la plata y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Se cita aquí Malaquías 3, 2 y 3. Es una profecía que nos habla sobre lo que ocurrirá cuando Cristo venga sobre esta última generación. Ahora, lo que sucede, lo que se explica en los próximos párrafos, en la terminación de la cita, lo que viene a continuación, es sumamente clásico e importante. Es una cita de hecho bien conocida sobre esta temática de la última generación. El espíritu de profecía habla de una forma tan transparente que si usted es humilde, si usted realmente, como leíamos al principio, todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y que Dios le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Si usted realmente confía y cree en lo que dice el espíritu de profecía, pues no hay forma alguna en la que pueda malinterpretar o tergiversar la cita que vamos a terminar de leer ahora. Es bien clara, bien directa y no hay forma de escapar de su mensaje. Dice la cita: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Ahora, yo no sé si usted entiende lo que esto significa. No voy a dar una explicación detallada aquí de la temática del santuario y lo que implica estar ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador, sin un abogado, sin un intercesor. Bueno, permítame agarrar mi Biblia acá. Quiero leer un texto para que más o menos, si usted no ha estudiado la temática del santuario, pueda tener una idea de lo que esto significa.
En el libro, la primera carta del apóstol Juan, en su primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, yo te escribo amonestándote para que tú no peques. Y si alguno hubiera pecado, si tuviste una caída, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado es, según el libro de Hebreos, según la doctrina bíblica del santuario, es la misión que cumple Cristo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial. Hay un santuario celestial, hay un templo en el cielo, donde Cristo está a la derecha del Padre como nuestro abogado intercesor, intercediendo por la raza humana, intercediendo particularmente por su iglesia. Y si ahora nosotros pecamos, tenemos un abogado que hace expiación por nuestros pecados en el santuario. Tenemos un abogado que intercede ante el Padre por nosotros, por ese pecado que cometemos ahora en tiempo presente. Ahora, Jesús tiene que abandonar lógicamente esa tarea de interceder, de abogar ante Dios el Padre por la iglesia antes de venir a la tierra. Es algo lógico, sencillo, y el libro de Hebreos dice que cuando Él venga, viene esta vez sin relación con el pecado. A ver si encuentro la cita. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28 nos dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que cuando Cristo venga, ya vendrá sin ningún tipo de relación con el pecado. Ya no viene como nuestro abogado intercesor, sino como nuestro juez, dice la Biblia. Él cambiará sus vestiduras, ahora tiene vestiduras de sumo sacerdote, pero cuando Cristo venga viene como vencedor, como rey y como juez para rescatar a su pueblo. Viene delante con su rostro, delante de su rostro trae su paga, su recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que ya el juicio habrá terminado, ya cada caso estará decidido, y su tarea como abogado intercesor, donde se intercede ahora por su pueblo, por la iglesia, y hay oportunidad de perdón, como dice Juan: hijitos míos, esto se escribe para que no pequéis, pero si pecas, tranquilo, no hay problema, todavía tenemos a un abogado intercesor, a Jesucristo el justo. El asunto es que la doctrina del santuario, en la purificación del santuario, tal como es explicada por la Biblia y por el espíritu de profecía, de hecho en este mismo libro, El conflicto de los siglos, hay un capítulo que se llama El juicio investigador, y muchos capítulos que hablan sobre la temática del santuario y lo que es la purificación del santuario. Plantea que en algún momento va a haber algo que se conoce como el cierre de la gracia, y Cristo va a dejar su tarea de abogado y de intercesor por los pecadores. ¿Y qué significa precisamente eso? Que con lo que dice la promesa del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, donde dice que tenemos un abogado que intercede si pecamos, podemos estar tranquilos porque hay un abogado que puede resolvernos ese problema del pecado que acabamos de cometer. Él intercede aún por nosotros y hay solución, hay expiación todavía por ese pecado. Pero cuando Cristo abandona esa tarea, ya no va a haber un abogado intercesor, ya no va a haber oportunidad de expiación ni de perdón para ningún pecado que se cometa después de que Cristo termine esa tarea. Por eso, la hermana White explica en la cita, dice que los que vivan en la tierra, cuando termine la tarea de intercesión de Cristo en el santuario celestial, ellos deberán estar firmes, vivir una vida ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Ahora saben lo que significa vivir sin un mediador. Y esta gente, estas personas, esta última generación, no puede estar pecando, porque ya si pecan, ya no van a tener un abogado para con el Padre, ya no va a haber intercesión, ahí no va a haber mediación. Sus vestiduras, lo que se refiere a su justicia, sus vestiduras, su carácter, deberá
sus vestiduras deberán estar sin mácula. Está repitiendo lo que decía arriba en la primera cita. Dice: un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión. Su justicia, su carácter deberá estar sin mácula. Sus caracteres, que es lo que veníamos diciendo, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Eso significa que por medio de la gracia de Dios, por medio de la intercesión y la mediación de Cristo en el santuario celestial, por medio de su poder, estas personas tienen que haber vencido todo defecto de carácter, tienen que haber vencido el pecado y alcanzar la condición de dejar de pecar. Ya el pecado no es algo que se practica en su estilo de vida. Por medio de la gracia de Dios, nótese las dos cosas que son necesarias. Por medio de la gracia de Dios, sin esto sería imposible para esta última generación alcanzar ese estado. Así que por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, que nadie piense que no hay una parte humana que ejercer. O sea, es una obra de cooperación. Si la parte humana no es sumisa a la voluntad de Dios, pues también es imposible que Dios pueda lograr eso en nosotros. Así que por medio de la gracia de Dios y nuestros propios y diligentes esfuerzos deberán ser como vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, o sea, ahora, right now, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, mientras todavía este abogado, Jesús, nuestro abogado intercesor, está ministrando en favor de su iglesia, quitando los pecados del santuario, haciendo expiación por su pueblo, intercediendo por nosotros como nuestro abogado y como nuestro mediador. Debe haber en ese tiempo, ahora actualmente, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Debe haber una obra de, tanto como ocurre la obra de purificación en el santuario celestial, también debe haber una obra de purificación aquí en la tierra, en el templo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, aquí en la tierra, de eliminación del pecado. Esta corriente de pecado que contamina el santuario celestial cada vez que nosotros pecamos, debe ser detenida. Debe haber una purificación en el pueblo de Dios de todo pecado para que Cristo pueda borrar finalmente nuestro registro y terminar su obra de purificación del santuario celestial. Esta obra está presente con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. En otras palabras, la teología de la última generación, tal como la explica el espíritu de profecía y como la explica la doctrina bíblica, es el corazón del adventismo mismo, ya que la doctrina del santuario es la base de la teología adventista. Todas nuestras doctrinas, nuestros pilares básicos están en la doctrina del santuario, en la purificación del santuario. Nuestra fecha significativa de 22 de octubre de 1844, cuando creemos que, según lo que la Biblia enseña, comenzó el juicio investigador y la tarea de nuestro abogado intercesor de purificar el santuario de todos los pecados que han sido introducidos allá adentro, pues está estrechamente relacionado con la teología de la última generación y un pueblo que tiene que ser preparado al final de la historia, que esté sin mancha y sin pecado, porque Cristo tiene que terminar esa tarea. Tiene que purificar el santuario de todos los pecados, tiene que borrar todos los registros de pecado de su pueblo. En este libro hay un capítulo que se llama El Juicio Investigador, que explica con sumo detalle cómo se realiza esta tarea. Y es evidente que la condición que se exige por obligación prácticamente para poder vivir sin intercesor, por medio de la gracia de Dios, la condición que se pide para aquellos que van a vivir después que termine este ministerio en el santuario, después que se cierre el tiempo de gracia y la oportunidad del perdón, es simplemente una condición de sin pecado. Estas personas tienen que haber dejado de pecar por medio de la gracia de Dios. Ahora, yo sé que este tema es muy mal entendido, muy tergiversado con malos propósitos, y muchos libros se han hecho atacando esta posición teológica, y dentro de la iglesia adventista lamentablemente hay muchas personas que no quieren creer en esto. Han adoptado un evangelio diferente, una doctrina totalmente diferente, basada en la creencia del pecado original, de que el hombre es pecador por naturaleza, el pecado está por sus propios genes, por su propia sangre,
y por lo tanto, mientras se tiene esta naturaleza, no se puede dejar de pecar. Cristo no pecó, por eso de ahí la importancia de nuestro primer tema, pues Cristo no pecó porque tenía una naturaleza diferente. Él no tenía concupiscencia, ni tenía que enfrentar tentaciones que viniesen del interior, y bueno, en su naturaleza inmaculada, por así decirlo, pues Cristo vivió una vida sin pecado, cosa que es totalmente imposible para ti y para mí, ya que tenemos esta naturaleza pecaminosa que de hecho es pecado. Ahora, toda esta teología te lleva a la conclusión lógica de que vamos a estar en pecado, o una condición de pecado. Nuestra naturaleza contiene el pecado por herencia, y ese pecado por herencia no es erradicado hasta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo nos quitará la naturaleza pecaminosa. Y toda esta teología, pues por supuesto, no es adventismo, es una doctrina evangélica. Toda esta teología echa por tierra la doctrina del santuario y de la purificación del santuario, y no es compatible, por supuesto, con la teología de la última generación y lo que estamos leyendo en este momento del conflicto de los siglos, que se habla ahí de un pueblo que ya no va a estar pecando cuando se cierre la gracia y cuando Cristo termine su ministerio. Así que usted tiene que hacer su elección. ¿En qué va a creer? Si lo que Dios dice en el espíritu de profecía, o los que los eruditos y los teólogos han adoptado como doctrina ortodoxa, lo cual es una contradicción con la Biblia y el espíritu de profecía. Sin más, vamos a leer las siguientes citas del conflicto de los siglos sobre lo que se tiene que decir al respecto. En la página 451, párrafo 1, dice ahí, esta cita que vamos a leer a continuación, para hacerle una intro, literalmente tiene que ver con otro punto particular que está relacionada con la teología de la última generación, y es el punto de si podemos retrasar o adelantar la segunda venida de Cristo. Si la iglesia hasta cierto punto es culpable del retraso en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esta teología de la última generación plantea de que primero, para que Cristo pueda terminar su obra de purificación en el santuario celestial, pues debe estar preparado un pueblo aquí en la tierra que pueda vivir sin la necesidad, no de Cristo, como algunos han tergiversado y han querido decir que enseñamos, no sin Cristo, sino sin la necesidad de un ministerio que Cristo efectúa ahora particularmente, que es el ministerio de interceder por nuestros pecados, por nuestra causa ante el Padre, mediar. O sea, eso que le explica el apóstol Juan, sobre que si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo que explica la teología de la última generación es que la condición en la que tiene que vivir el pueblo de Dios al final de la historia, para poder vivir y subsistir en el tiempo de angustia sin la necesidad de un mediador, sin un abogado intercesor, es que tiene que dejar de pecar. Ya este pueblo no puede tener defectos de carácter, no puede estar en la práctica del pecado, tiene que haber abandonado el pecado, tiene que estar en una condición de sin pecado. Por medio de la gracia de Dios tiene que haber logrado esto. Ahora, esto es una condición previa a la obra que hace Cristo como abogado intercesor. Si el pueblo de Dios no deja de pecar aquí en la tierra, pues entonces Él no puede purificar el santuario, porque se sigue contaminando constantemente con nuestros pecados. Y para borrar nuestros registros en el juicio final, en la fase del juicio de los vivos, los que viven aquí en la tierra, que tienen que ser sellados, tienen que ser juzgados en vida. Eso lo explica el capítulo del juicio investigador. Pues estas personas, para que se borre su registro y su nombre permanezca en el libro de la vida, tienen que estar en una condición de haber alcanzado la victoria total sobre el pecado. No por su propio esfuerzo, como algunas personas insinúan que decimos, no porque el hombre pueda lograr esto, sino porque Dios se compromete que logrará por medio de su Espíritu Santo y su gracia eso en nosotros. Él logrará eso en la última generación. Y es una condición previa al cierre de la gracia. Para que se cierre la gracia, para que termine la intercesión de Cristo en el santuario, Él tiene que contar con ese pueblo aquí en la tierra. De lo contrario, su obra de mediación e intercesión se ve interrumpida, y Él tiene que postergar la terminación de este ministerio hasta que este pueblo aparezca. De ahí que hay una demora, hay un retraso en la segunda venida de Cristo, porque el pueblo que se precisa, la última generación, para que esté en la condición de sin pecado y poder vivir y subsistir en el tiempo de angustia sin intercesor, pues no está en esa condición todavía. Y Cristo, por amor de nosotros, como lo dice, le explica el apóstol Pedro, el Señor retarda su venida
esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, entendamos este mensaje y nos preparemos, tengamos esta condición para poder vivir sin intercesor. Y la cita que vamos a leer a continuación explica claramente de que sí ha habido un retraso, una demora en la segunda venida de Cristo, y esa demora es nuestra responsabilidad. Dice aquí esta cita: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño fue probada, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que habían estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, lo que implica este conocimiento del santuario, el juicio investigador, el sábado, entender qué es la marca de la bestia y quién es la bestia, si ellos hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado al mundo en el poder del Espíritu Santo, por eso en Mateo 24 Jesús explica que el Evangelio será predicado al mundo por testimonio. Y quisiera poder abundar en esto, pero por amor al tiempo no lo voy a hacer. Pues si ellos hubiesen recibido este mensaje y lo hubiesen proclamado al mundo en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Ahora escuchen lo que termina diciendo la cita: años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Entonces, ¿de quién es la culpa de que estemos todavía acá? Pues de la iglesia adventista, de los adventistas del séptimo día, de que no hemos recibido el mensaje del tercer ángel como deberíamos, ni lo hemos proclamado al mundo en el poder del Espíritu Santo, porque si lo hubiésemos hecho como Dios quiere, pues años haría que ya estaríamos en el cielo, que el mundo hubiese sido amonestado y Cristo hubiese venido por su iglesia. Así que el retraso y la demora en la segunda venida de Cristo es nuestra responsabilidad. Somos culpables de retrasar la segunda venida de Cristo, porque el pueblo que se necesita para proclamar poderosamente este mensaje del tercer ángel en el poder del Espíritu Santo al mundo entero, el pueblo que se necesita para recibir la lluvia tardía, pues no ha alcanzado la experiencia que se necesita en la verdad presente de alcanzar un pueblo preparado, como decía la primera cita, un pueblo preparado sin mácula, sin reprensión, listo para poder vivir sin intercesor, y que haya recibido el mensaje del tercer ángel en el poder del Espíritu Santo para proclamarlo al mundo por testimonio, por su testimonio de una vida bien vivida. Ahora, el mensaje es claro, las citas son evidentes y nadie puede negar que es responsabilidad de la iglesia adventista, de nosotros los adventistas, el retraso en la segunda venida de Cristo. Y esto es parte de la teología de la última generación. Ahora, la página 451, párrafo 2, dice lo siguiente: no era la voluntad de Dios, de hecho es el siguiente párrafo, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Si usted recuerda la historia, la peregrinación por el desierto durante 40 años fue culpa del mismo pueblo de Israel. O sea, ellos por su rebeldía y apostasía se buscaron eso. Y así igual la iglesia adventista está dando vueltas por el desierto, y a algunos le cae mal que uno diga estas cosas, como que la iglesia adventista es la culpable del retraso en la segunda venida de Cristo, como que no nos hemos estado portando bien, no hemos hecho las cosas como Dios manda, hemos estado en rebelión y apostasía. Y decir estas cosas causa celo, y algunos se enfadan y se sienten mal de que se digan estas verdades sobre la condición de la iglesia. Pero es la realidad. A menos que haya una reforma y el pueblo de Dios se prepare y asimile este mensaje, su mensaje de hecho, esto es puro adventismo, pues seguiremos dando vuelta por el desierto. De modo que, como dice la cita, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años por el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Y lo mismo quería para la iglesia adventista. Pocos años después de 1844
si la iglesia adventista se hubiese unido en la proclamación de este mensaje, pues años haría, como dice la hermana White, que estaríamos ya en el cielo. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y lo mismo pasa hoy en día. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía. Y no lo digo yo meramente, lo dice el espíritu de profecía. Y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Y si alguien tiene duda que ella está hablando de la iglesia adventista, más que del pueblo de Israel, el primer párrafo te dice que el ejemplo patente de lo que lo experimentó la nación de Israel, eso es lo que experimenta la iglesia adventista en tiempo presente. O sea, la historia se repite. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Algunos dudan de esta doctrina, esta posición de si es posible retrasar, demorar o acelerar la segunda venida de Cristo. Pero si hemos de creer en el espíritu de profecía y aún en la misma Biblia, debemos entender que la segunda venida de Cristo sí puede ser demorada y puede ser adelantada. Ella no miente. Cristo pudo haber venido hace muchos años y nosotros somos culpables de su retraso, de su demora. Ahora, la siguiente cita está en la página 479, párrafo 4. 479, párrafo 4. Dice allí: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ellos y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Ahora, esto de que les es imposible vencer es una creencia muy popular entre la iglesia, para muchos. Es imposible vencer en el pecado, dicen muchos. Y como está descartado, el espíritu de profecía nos advierte que este fatal sofisma es un engaño de Satanás que él quiere que la iglesia crea. Ahora, ¿cuál sería el interés de Satanás en que tú creas como iglesia que es imposible vencer el pecado? De que los defectos de carácter, algunos defectos son irremediables, que no se pueden vencer hasta que Cristo venga. ¿Cuál sería el objetivo de Satanás? Pues precisamente, como dice un amigo mío en particular, esa es la estrategia de supervivencia de Satanás. Él sabe que puede extender un poco más su reinado aquí en la tierra y su vida, procurando que la condición del pueblo de Dios continúe retrasando y demorando su segunda venida. Y si usted es inteligente, sistemático y ata los cabos, es evidente que si Satanás consigue hacerle creer a la iglesia adventista que es imposible vencer el pecado, que van a estar pecando hasta que Cristo venga y que no podemos alcanzar una condición de dejar de pecar, pues si tú no crees que es posible, pues simplemente no te vas a preocupar por lograr aquello que sabes que no puedes lograr. Entonces no vas a buscar, no te vas a esforzar por tratar de conseguir aquello que sabes que es imposible. Y si no te preocupas, si el pueblo de Dios permanece en una condición en la que no se esfuerza por vencer el pecado, pues continúa la contaminación del templo, no hay purificación del pueblo de Dios aquí en la tierra, como decía la página 421. Y la purificación que se hace paralela, de modo paralelo en el santuario celestial, la purificación del santuario celestial es interrumpida. Sigue entrando contaminación al santuario
Y el pueblo que ha de prepararse para la segunda venida sin mancha y sin mácula, irreprensible, pues nunca se da. Y Cristo no puede venir a la tierra, no puede poner fin a este conflicto. O sea, en otras palabras, se necesita de esta última generación para destruir por completo, para poner fin al reinado de Satanás aquí en la tierra. De ahí que él se esfuerza por engañar a la iglesia, a los discípulos de Cristo, con su fatal sofisma de que le es imposible vencer. Ahora usted entiende por qué una teología nueva, extraña y contraria al espíritu de profecía y de la Biblia ha penetrado a la iglesia. Porque es la estrategia de supervivencia de Satanás. Satanás quiere que los adventistas crean eso, porque así obtiene un poco más de tiempo de reinado aquí en la tierra. Siempre habrá un pueblo fiel, siempre habrá personas que van a estudiar y van a confiar plenamente en el espíritu de profecía y en sus Biblias, y no se van a creer esta mentira de que nacimos pecadores y que somos pecadores por naturaleza, que Cristo venció porque Él era diferente y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, porque no podemos vivir esa vida que Cristo vivió, no podemos dejar de pecar. Y los que creen en eso, tristemente, están creyendo una mentira de Satanás. Ahora siempre habrá un pueblo, como les decía, que no va a doblar sus rodillas ante Baal, y el reinado de Satanás va a tener fin. La última generación se va a preparar, se está preparando de hecho ya. Y este reinado de Satanás aquí en la tierra va a terminar. Esto no puede permanecer así por más tiempo. Ahora, ya usted sabe de dónde viene esta mentira. El fatal sofisma de que nos es imposible vencer el pecado viene de Satanás. Y la teología correcta es que sí podemos vencer el pecado. Ahora, esta no es una condición que Dios ha pedido de forma particular solamente para la última generación. Dios siempre ha reclamado lo mismo de su pueblo en toda la historia. Él siempre ha pedido que su pueblo le rinda una perfecta obediencia en su fuerza, en su poder. Su gracia es suficiente para ayudarnos a vencer el pecado y rescatarnos por completo del poder y de las garras de Satanás. Ahora, aunque esto se ha pedido de todas las generaciones desde que Adán pecó, la única diferencia es que la última generación no es simplemente una posibilidad, no es simplemente un pedido de Dios. Ser perfecto como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. No es más que un pedido, es una necesidad, es una urgencia, porque el ministerio de Cristo en el santuario celestial debe terminar y viene el cierre de la gracia. De modo que esta condición que debe tener la última generación, más que algo que podemos alcanzar, más que creer que sí es posible, pues tenemos que llegar allá, tenemos que lograrlo. Termina diciendo la cita: pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente para ti. Todo esto se puede lograr. Puedes vencer cualquier defecto de carácter por mi gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Es posible vencer. Esta es la teología que plantea el espíritu de profecía sobre la perfección del carácter y sobre la teología de la última generación. Ahora viene la página 480, párrafo 1. Dice lo siguiente: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Esta es la condición en la que debemos encontrarnos ahora. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Ahora, si usted es de lo que cree que Cristo no tuvo malas inclinaciones que subyugar, porque su naturaleza era como la de Adán antes de la caída, pues
El Evangelio es muy... estas citas de verdad que son muy poco significativas para ti. Si tú crees que Cristo hizo esto, recorrió el terreno que debemos recorrer y preparó el camino para que venzamos, pues esto para ti es una promesa maravillosa, es algo que realmente tú puedes alcanzar por medio de la gracia de Dios. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado como sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que está claro, eso, vez tras vez el espíritu de profecía dándonos el mismo mensaje. Bien, la siguiente cita aparece en la página 495, párrafo 1 y párrafo 2, dice allí lo siguiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un texto bastante conocido, está en Génesis 3:15. La divina sentencia, ahora viene la explicación, la divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. O sea que esta enemistad de la que se habla aquí, este aplastar de la cabeza de Satanás de Génesis 3:15, es una profecía que abarca el conflicto que iba a haber desde que a Satanás provocó la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Abarca todas las edades, todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es el agente, la simiente de la mujer, el agente escogido por Dios para guerrear contra Satanás. Ahora, todo el mundo de seguro está de acuerdo con que Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Y algunos piensan que la vindicación de Cristo y su aplastar de la cabeza de la serpiente, yo estoy de acuerdo con que fue concluyente, fue definitivo, fue decisivo en este gran conflicto. Pero no era el fin. El conflicto no terminó en la cruz. De hecho, si leemos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 16, es el último capítulo de su libro, Romanos 16, versículo 20, dice ahí: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, leímos bien de dónde viene esta idea de aplastar la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Esta es la profecía de Génesis 3:15, esto está claro. Ahora, ¿quién es el que le va a aplastar la cabeza a Satanás? ¿La última generación? Pues no precisamente, dice que es el Dios de paz. Ahora, ¿qué elemento usa para aplastarle la cabeza a Satanás? En esta ocasión no son los pies de Cristo, sino bajo la planta de vuestros pies, son los pies de la iglesia. Así que es el poder de Dios, es Dios quien termina aplastándole la cabeza a Satanás en breve, en poco tiempo. O sea, muy pronto la cabeza de Satanás quedará totalmente aplastada y se usarán las plantas de nuestros pies. O sea que la última generación, la teología de la última generación, en realidad no plantea, como muchos han querido decir, no plantea que la iglesia por su propio esfuerzo va a vindicar el carácter de Dios y va a vencer a Satanás y toda la gloria va a ser para la última generación. No, para nada. La gloria es la gloria de Dios. Según el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel dice que debemos darle gloria a Dios. Ahora, la gente que Dios usa, el agente que Dios usa para darse su gloria, para darle la gloria a Dios, es su iglesia. Es la iglesia quien debe darle gloria a Dios. Da gloria a Dios. Somos nosotros. Y es el poder de Dios manifestado en nosotros lo que le da gloria a Dios. Jesús decía que el mundo tiene que ver nuestras obras y que esas obras deben glorificar a nuestro Padre. Es así como se le da gloria a Dios.
Es así como el Dios de paz puede aplastarle la cabeza a Satanás. Es el poder de Dios manifestado en su iglesia lo que termina aplastándole la cabeza a Satanás. De la misma manera como el poder de Dios se manifestó en la experiencia de Cristo, le ayudó a vivir una vida sin pecado, y esto aplastó la cabeza de Satanás al morir en la cruz. Satanás no pudo provocar la caída del Hijo de Dios. De la misma manera, Satanás no podrá provocar la caída de la última generación después que se cierre la gracia. Y es así como Satanás quedará totalmente su cabeza aplastada bajo la planta de nuestros pies. ¿Por qué es necesario esto? Porque muchas preguntas, algunas cuestiones no quedaron resueltas en la cruz en este gran conflicto. Y Dios se propone por medio de la última generación responder a estas cuestiones. Si es posible que la iglesia de Dios pueda obedecer perfectamente la ley de Dios, toda una generación. Y mediante la última generación, Cristo se propone responder a esta cuestión. Dios declara, sigue diciendo el segundo párrafo, Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que hay enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando tiene su simpatía y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo, en amistad, en alianza. Si Dios no se hubiese interpuesto, especialmente Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Debemos dar gracias a Dios por su intervención en el jardín del Edén, por su amor manifestado por la raza humana y por colocar esa enemistad que es antinatural en su iglesia, enemistad contra el pecado. Y lo que sucederá en la última generación es que esa enemistad llegará a su máximo fruto, a su madurez máxima, así como había alcanzado esa madurez en la experiencia de Cristo. Relacionándonos el conflicto de los siglos, el tema de la victoria de Cristo, o sea, en su experiencia humana, el tema de la naturaleza humana de Cristo, con la teología de la última generación, en la página 500, párrafo 1, leemos lo siguiente. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor, o sea, lo que Cristo experimentó en su naturaleza humana, pues es en nuestro favor. De ahí la importancia que tuvo nuestro primer tema, la relación que tiene la naturaleza humana de Cristo con la experiencia de la iglesia. Lo que decía el deseado de todas las gentes sobre la naturaleza humana de Cristo y cómo fue su experiencia en la humanidad, cómo fueron sus tentaciones. Esto está estrechamente relacionado con lo que es posible o no es posible para el pueblo de Dios, para su iglesia, en la última generación y en todas las épocas de la historia humana. Esas victorias, las de Cristo, nos dan la posibilidad de vencer. O sea, lo que fue posible para Cristo en su experiencia humana es lo mismo que es posible para nosotros en nuestra experiencia humana. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar pero no contaminar. Puede causar agonía pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Entonces, el deseo de nosotros, el deseo que se pone en la iglesia por medio del Espíritu Santo y de su gracia, de querer luchar contra Satanás, luchar contra el pecado y de obedecer a Dios por amor, de obedecer su ley, ese deseo parte de la base teológica del hecho de que Cristo venció. Ahora, si lo que usted cree en cuanto a la victoria de Cristo, el hecho de que Cristo venció, es porque Él podía, porque Él tenía una naturaleza diferente a la que tú tienes, pues es grave. Ya no es un hecho significativo para ti que Cristo haya vencido y que Él pudo vencer, pero
¿Puedo yo vencer? ¿Puedo repetir esa experiencia en mi vida? Las citas son claras. Y si usted confía en el espíritu de profecía, pues esta temática está bien clara para usted. Ahora, ya casi estamos terminando. Solamente nos quedan 3 citas. Y hablan directamente de cómo debe ser la condición del pueblo de Dios, de esos que van a vivir durante el tiempo de angustia sin un mediador, sin un intercesor. Hablándonos de ese tiempo y de la experiencia del pueblo de la última generación, en la página 605, párrafo 1, se nos explica: así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado, sería destruido. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, porque estas son personas no que vivieron toda una vida sin pecado, en algún momento ellos pecaron y son indignos de la gracia. Por muy profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Entonces van a estar sin pecado. Esta es la condición que se requiere de esta última generación. La condición en la que van a estar es que no van a tener culpas en su experiencia, no van a tener culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Ya no pueden recordar sus pecados, los han olvidado de hecho. Quiero advertir un detalle aquí en cuanto a esta cita. Si usted la lee en el Conflicto de los Siglos, al menos en la versión en español que se ha traducido, dice, y no puede recordarlos. O sea, yo añadí, literalmente, lo hice, le puse la N a la palabra no puede. Porque la versión que tenemos en español nos da a entender como que no puede recordarlos, y entonces como está en singular, se asume que el que no puede recordar los pecados es Dios, porque Él los borró, los examinó en el juicio y borró los pecados. Ya Dios no puede recordar los pecados. Pero en realidad no es eso lo que está diciendo el original. Si la lees en inglés, la traducción correcta debió haber sido y no pueden recordarlos. Aquí se está implicando a la última generación. Es la última generación, es el pueblo de Dios que ya no puede recordar esos pecados. Así que el mensaje es claro. Si usted quiere puede comprobarlo en el original. En la versión español no lo va a entender porque dice no puede recordarlos. Pero en realidad la traducción correcta es no pueden recordarlos. Ellos no podrán recordar sus pecados. Algo maravilloso de parte de Dios, y yo agradezco de verdad por esto, porque sería terrible recordar todos esos pecados en ese momento, en esa experiencia. Pero al haber sido confesados, al haber sido abandonados esos pecados, y al no tener culpas escondidas que revelar, pues ya esos pecados fueron examinados, fueron borrados en el juicio, se borró el registro del pecado, sus nombres permanecen en el libro de la vida, y ya no pueden recordar los pecados. Algo maravilloso de parte de Dios. La siguiente cita es la página 607, párrafo 3, dice lo siguiente: el tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Pronto vamos a entrar en esa etapa. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. O sea, por su indolencia muchos no van a poder lograrlo. De hecho, si creen que no pueden lograrlo porque tienen una teología que les hace creer que esto es imposible, es algo grave. Están creyendo el fatal sofisma de Satanás. La cita más adelante dice, ahora, right now, este es el momento, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación para nosotros. Esto significa que todavía lo que explica Juan en su primera carta, 1 Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno de vosotros pecó o ha pecado, tiene como abogado a Jesucristo el justo. Ahora tenemos oportunidad. Dice, ahora debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se puede? ¿Hasta qué punto tenemos? De hecho, es una necesidad para poder vivir en ese tiempo. Tenemos que lograr esto. ¿Hasta qué punto de perfección en Cristo podemos llegar? La misma cita va a explicarlo. Dice, nuestro Salvador no pudo ser inducido a la tentación ni siquiera en pensamiento. Ahora, eso fue en el caso de Cristo. El deseado de toda la gente, si vieron el video anterior, tiene una cita donde dice que así puede ser en nuestro caso.
Y aquí en el conflicto de los siglos se dice no solo que así puede ser en nuestro caso, todas las generaciones pudieron haber logrado eso por la gracia de Dios. Ese pudo haber sido el caso de Enoc, de Job, de Daniel, de José, de muchos personajes bíblicos, de muchos reformadores, de muchos adventistas. En cada etapa de la historia de la humanidad muchas personas pudieron lograr eso. Así pudo haber sido el caso de muchas personas que se sujetaron de la gracia de Dios como lo hizo Cristo. Ahora, esta cita no dice meramente que así puede ser en nuestro caso, sino que así tiene que ser en nuestro caso para poder vivir en el tiempo de angustia sin intercesor. Hay una diferencia entre todas las generaciones que vivieron anterior y la que va a vivir en la última generación. Todos podían lograr esto por la gracia de Dios. Ahora, la última generación, todos, si van a vivir en ese tiempo, tienen que lograr eso. No es solo que pueden, sino que tienen que lograrlo. No sé si se nota la diferencia. Debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamientos. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, y vuelve y se cita la misma cita: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Y lamentable si te dijera que algunas personas usan esta cita para decir que la naturaleza de Cristo era diferente de la nuestra, porque vino el príncipe de este mundo y no encontró nada en el Hijo de Dios. Sin embargo, en la naturaleza de nosotros, como es pecaminosa, sí lo encuentra. Y de ahí usan esta cita como para marcar alguna diferencia entre la naturaleza de Cristo y la de nosotros. Pero eso es un error grave. Es una eisegesis hecha al texto bíblico, es torcer la verdad, porque esto no es lo que está señalando el texto bíblico. De hecho, está señalando algo que es posible también en nuestra experiencia. Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Sigue diciendo la cita: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Eso que se acaba de mencionar, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ahora, a mí no me importa qué posición tú tengas en esta temática. A mí no me importa si tú crees que vas a seguir pecando hasta que Cristo venga y todo esto. Si crees que nacimos pecadores, si crees que Cristo fue diferente de nosotros, que venció porque Él tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, eso no me importa. Ahora, lo que sí me importa más que todo eso, porque al final hay que respetar las opiniones y usted puede estar sinceramente confundido, y si cree eso lo está. Pero, ¿crees, como adventista que eres, crees en el espíritu de profecía? ¿Crees en esta declaración? El Señor nunca contradice su palabra, o sea que el estudio que hayas hecho de teología, de una universidad, en Andrews, no me importa. El estudio que hayas hecho de la Biblia en griego y hebreo, nada de eso me importa. El Señor no contradice su palabra y esto no puede contradecir la Biblia. Todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. ¿Estás seguro en el espíritu de profecía, en que Dios ha hablado por medio de la hermana White, que esto es palabra de Dios? Esto es teología de la última generación. Esto es lo que creemos. No creemos nada que no sea esto. Todo lo he estado probando en base al espíritu de profecía. Algún día tendré la oportunidad de compartir lo que la Biblia dice, que confirma estas verdades. Pero si crees en lo que dice el espíritu de profecía, pues está claro. Hay que creer en la última generación, en la teología de la última generación, y que esa es la condición en la que deben de encontrarse para poder subsistir en el tiempo de angustia. Ahora, las citas son claras, son evidentes, son irrefutables. La última cita no la voy a leer por amor al tiempo, está en la página 630, párrafo 3. Ya este estudio hasta aquí ha sido bastante largo. Allí esta cita habla literalmente de quiénes serán esa última generación. Habla de los 144,000. Y la Biblia es clara, en Apocalipsis 14, versículo 5 en particular, dice allí que estos, y voy a leer solamente esa parte de la cita, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, y han sido librados
pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño de ningún tipo. Están sin mácula, sin mancha, sin pecado delante de Dios. Eso es lo que dice el Espíritu de profecía sobre la última generación. Y como adventista del séptimo día, te amonesto a que confíes en el don profético, que creas en el Espíritu de profecía. Si tu posición es diferente de esto, diferente de lo que el deseado de todas las gentes dice sobre la naturaleza de Cristo, y de lo que el conflicto de los siglos dice sobre la perfección y la última generación, su condición en la que deben de estar, pues mi amonestación para ti es que confíes en la palabra de Dios. Descarta tus prejuicios, tus preconceptos, tu orgullo, entiérralo, y empieza a creer en el espíritu de profecía. Empieza a creer en algo que es realmente seguro, algo en lo que se puede confiar plenamente. Que Dios te bendiga. Hasta aquí está el estudio. Espero que este material haya sido de beneficio para ti y que pueda ser de beneficio para muchas personas más. Así que lo único que te pido es que lo compartas, si puedes ayudar y beneficiar a otras personas con esto. Que Dios te bendiga. Maranata. Seguiremos subiendo videos sobre esta temática, sobre otros temas y estudios bíblicos. Que Dios te bendiga.